desde el origen de la agricultura, las semillas y los conocimientos asociados a su manejo han ido pasando de padres a hijos generación tras generación. Esto lo que ha hecho es que se hayan generado multitud de variedades locales o tradicionales que son fruto, por un lado, de la selección natural. Al cultivar una variedad generación tras generación en una misma zona, lo que hacemos es que se vaya adaptando perfectamente a las condiciones de clima y de suelo de una determinada zona, pero también muy importante, son fruto de una selección artificial, la que realiza el agricultor, porque al final es quien decide qué semillas van a conformar la siguiente generación, y eso lo hace en función de sus propios criterios, como puede ser la forma, el peso, el color de los frutos, pero también muy importante en función de su sabor. La forma en que se han originado estas variedades locales hace que tengan un valor añadido, que tengan un gran interés porque contribuyen a aumentar la biodiversidad de los agrosistemas, están mejor adaptadas a las condiciones tradicionales de cultivo con bajos insumos, por eso se recomiendan estas variedades también en agricultura ecológica. Su selección no se ha basado exclusivamente en productividad, como puede haber sucedido con las variedades comerciales, sino que se ha tenido en cuenta otras características como la calidad sensorial, por eso a veces también estas variedades destacan por este aspecto. También es importante reconocer que las variedades, tanto las semillas como los conocimientos asociados a su manejo, suponen una herencia cultural y como patrimonio que son, se deben de proteger. Y finalmente, pues también devuelven la autonomía a los agricultores porque se pueden producir su propia semilla. Pero todas estas variedades no han llegado hasta nuestros días. Han sufrido lo que se denomina erosión genética. Y es que muchas de estas variedades se han dejado de cultivar. De forma que la FAO estima que en un periodo de 100 años, a lo largo del siglo XX, se han llegado a perder hasta 3/4 partes de la diversidad genética generada durante 10.000 años de agricultura. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues la FAO también nos dice que una de las principales causas es la sustitución de esta multitud de variedades locales por un reducido número de variedades comerciales más productivas cuando se someten a sistemas intensivos de producción, pero también más homogéneas. Y esto se ha producido por cambios en la estructura de la empresa agraria, donde las unidades productivas familiares de las que dependen muchas de estas variedades locales han desaparecido y también se ha producido un proceso de industrialización de la agricultura donde prima el monocultivo con un elevado uso de insumos que pues lo que hace es que se tengan que utilizar variedades mejoradas de alto rendimiento para compensar estos gastos. Bien, esta reducción del número de variedades dentro de las especies y también del número de especies lo que nos genera son vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos un clásico ejemplo de la denominada hambruna irlandesa de la patata que se produjo a mediados del siglo XIX, donde una cuarta parte de la población irlandesa, entre muertos y desplazados, desaparecieron a causa de una plaga. La plaga del tizón tardío producida por el hongo Phytophthora infestans en el cultivo de la patata. ¿Cuál fue la causa? Que las variedades que se estaban cultivando en aquel momento tenían una estrecha base genética, eran muy homogéneas y muy sensibles a este hongo, por lo que asolaron completamente los cultivos de los que dependía la alimentación de la población. La solución pasó por integrar en estas variedades comerciales genes de resistencia que se encontraron en los cultivares primitivos en las zonas donde estaba diversificado este cultivo. Con lo cual, aunque esta diversidad puede no tener un uso directo en agricultura, sí que nos puede ayudar a solventar algunos problemas, algunos retos con los que se está enfrentando la agricultura. Por eso es importante conservar estos materiales. ¿Y de qué forma se pueden conservar? Pues tenemos la conservación in situ, que sería la conservación en campo por los agricultores. La ventaja de este método es que estas variedades pueden seguir evolucionando, pero por contraposición esto solo es posible para un reducido número de variedades. Por eso tenemos otro método de conservación que sería la conservación ex situ.
fuera de su hábitat natural en los denominados bancos de germoplasma. ¿Y qué es un banco de germoplasma? Bueno, pues son instalaciones científicas donde se conserva la diversidad genética de los cultivos, así como los conocimientos de los agricultores asociados a su manejo y que surgen con el objetivo de hacer frente a la erosión genética. Germoplasma, este término germoplasma, hace referencia a cualquier parte de un individuo a partir de la cual podemos regenerar un individuo completo. Por eso los bancos de germoplasma el tipo de banco de germoplasma depende de lo que queremos conservar y de nuestros objetivos de la conservación. Así nos encontramos bancos de germoplasma constituidos por plantas vivas, que serían las colecciones de campo, son la forma, por ejemplo, en la que se conservan los frutales, pero también podemos tener un banco de germoplasma constituido por tejidos cultivados in vitro, tejidos criopreservados a menos 196 grados centígrados, pero siempre que es posible, los bancos de germoplasma están constituidos por semillas. ¿Por qué? Porque este es el método más eficaz y económico, porque somos capaces de conservar una gran diversidad en un frasco donde conservamos las semillas y además las semillas tienen una capacidad que si se conservan en unas determinadas condiciones, como veremos, pueden permanecer viables durante largos periodos de tiempo. Así pues, estos bancos de germoplasma lo que hacen es garantizar la seguridad alimentaria para futuras generaciones, porque nos permiten hacer frente a retos actuales como el del cambio climático o la aparición de nuevas plagas y enfermedades. Es en esta diversidad donde podemos encontrar soluciones a estos problemas. También nos permite adaptar la agricultura a modelos de producción sostenible, como sería la agricultura ecológica. Son fuentes de caracteres de interés muy buscados hoy en día, como puede ser la calidad sensorial o la composición nutricional. Y, bueno, pues finalmente también son una fuente de diversidad para unos mercados que encontramos hoy en día cada vez más estandarizados. España fue en el año 1977 cuando ya empezó con las primeras actividades sistemáticas para recoger todas estas variedades que se estaban perdiendo y empezaron con los cereales y las leguminosas. Y ya fue en los años 80 cuando los mejoradores de plantas comenzaron a recoger las especies hortícolas para su conservación en bancos de semillas. Y ya fue en el año 1993 cuando se creó el Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, creándose a su vez el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, que es el Centro Nacional de Referencia, que se encuentra en Alcalá de Henares, en Madrid, y se estableció también la Red Nacional de Colecciones de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación del Programa Nacional. A esta red pertenecen 35 instituciones y se conservan diferentes materiales como los cereales, leguminosas, hortícolas, que sería nuestro caso, forrajeras, industriales, silvestres, aromáticas, frutales, vid, olivo y forestales. Y toda la información de esa red está recogida en un inventario nacional. Bien, como decía, nuestro banco de germoplasma es un banco de germoplasma donde lo que conservamos son hortalizas, es un banco de germoplasma hortícola, también conservamos legumbres y especies silvestres relacionadas y nos encontramos en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que es un centro que actualmente pertenece al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y que nos encontramos en el campus de Auladell en Montañana, Zaragoza. Este banco fue creado en el año 1981, hace más de 40 años, para conservar la biodiversidad de hortalizas y legumbres en España que se estaba perdiendo en aquellos momentos. El fundador del banco fue José María Álvarez, un investigador del CITA que estaba especializado en la mejora genética de especies hortícolas, especialmente del melón, y también tiene como hito en su carrera que fue el coobtentor de la variedad de borraja movera. En este periodo lo que se hizo fue empezar a recolectar exclusivamente 4 cultivos. Eran los 4 cultivos hortícolas más importantes en aquel momento y eran los que se estaba produciendo una mayor erosión genética porque las variedades locales se estaban sustituyendo por variedades comerciales. Así empezaron con recoger el melón, el pimiento, el tomate y la cebolla. Y ya fue 2 años más tarde o 3 años más tarde cuando Miguel Carrabedo
fue el responsable del banco. Él ha sido el responsable durante casi 30 años, hasta su jubilación en el año 2012. Es el colector de la mayor parte de la colección que conservamos en el Banco de Germoplasma actualmente y ha participado en la multiplicación y caracterización de más de 4.500 muestras. Y ya fue tras su jubilación cuando le cogí el relevo al frente del banco. ¿Los objetivos que nos planteamos en el banco? Pues por un lado, conservar la biodiversidad, garantizar que todos estos recursos fitogenéticos se conservan adecuadamente en el banco en condiciones de largo plazo para evitar la erosión genética, pero por otro lado también uno de nuestros objetivos es promover su utilización, facilitar que el material que tenemos conservado esté disponible con fines de investigación, de mejora genética o también de la recuperación del cultivo. Para ello, en el banco realizamos diferentes actividades. La primera, la prospección. La prospección consiste en la búsqueda y obtención de muestras. Esto se viene realizando desde el año 1981. De hecho, es en la década de los 80 y 90 cuando se recogió la mayor parte del material que tenemos conservado en el banco. En esas décadas todavía había hortelanos que seguían cultivando sus variedades y fue cuando se recogió la mayor parte del material. Aquí son muy importantes los donantes, los hortelanos, que altruistamente han cedido parte de las semillas que ellos llevaban cultivando durante generaciones al Banco de Germoplasma para garantizar su conservación a largo plazo. También tenemos los denominados informantes porque en el Banco de Germoplasma también conservamos semillas de especies silvestres comestibles. En este caso, las personas son las que nos informan dónde encontrar esas especies y, claro, esto es más complicado porque en el caso de las hortalizas, pues bueno, ya recogemos directamente las semillas o los frutos, pero en este caso, pues normalmente estas variedades silvestres se consumían en estado de plántula, hay que ir al campo, marcarlas y después volver a recoger las semillas.